Óscar, sobre la dimisión de Darpón. Sí, y comportarse ¿no? O sea, comportarse como con Mariano Rajoy, que se quiere decir también en la moción de censura, que votamos, por ejemplo, todos los que estamos en esta tertulia, los partidos. Es decir, yo creo que cuando uno cree que tiene que depurarse responsabilidades, pues tiene que, en el ejercicio de su acción política, exigirlas. Y yo creo que eso es lo que le ha faltado a Darpón. Yo no creo que el problema acabe con la dimisión de Darpón, y con eso no quiero decir que tengan que caer más personas o no. Yo creo que lo que tiene que irse es al meollo de la cuestión, que es algo que, yo ahí disiento lo que ha comentado Josean, que es algo que Darpón no hizo desde el principio y probablemente es lo que le ha pasado factura, que es intentar, desde luego, no denostar a los periodistas que sacaron a la luz las supuestas irregularidades que están en proceso judicial, porque un fiscal ha entendido que hay indicios de irregularidades en la convocatoria de la OPE, de la oferta pública de empleo, para determinadas especialidades dentro de Osakidetza, y lo que se hizo desde el primer momento fue, en un primer lugar, denostar a los periodistas que se hicieron eco de la información, denostar y, de alguna manera, casi poner el foco de la acusación en las personas que habían denunciado esas irregularidades, insisto, irregularidades que daban elementos tan paradójicos como que alguien se atreviera a acertar mediante notario y en sobre cuáles iban a ser las personas que finalmente iban a obtener la plaza, que es algo que tenga valores de evidente a nivel de Nostradamus, pues se escapa un poco a cualquiera de nosotros y nosotras, dentro de un volumen de personas concurrentes a una oposición tan grande como el que se da en estos casos, incluso en las especialidades más complejas o de más difícil acceso para el común de los mortales. Pero, como digo, cuando se ataca a periodistas, cuando se ataca a las personas que denuncian, cuando se hace en sede parlamentaria un ejercicio de denostación continua de las posiciones que trasladaban la oposición para intentar buscar un proceso de concurso que desde luego fuera mejor, pues al final lo que pasa es que existe una reprobación. Y hay una cosa que a mí no me ha quedado clara, es decir, el señor Darpón dijo hace bien poco, yo no tengo nada personal contra él porque incluso le conozco y no he tenido nunca una opinión negativa de su persona. Estoy hablando de su persona, otra cosa es de su gestión, que como se ha visto, pues sí que creo que no lo ha hecho bien en esto que tiene que ver con la OPE. No hablaré tanto de lo que haya podido hacer al frente de Osakidetza en todo su conjunto, pues lo que no se puede... él dijo en su momento que él iba a seguir en el puesto hasta que el Lehendakari decidiera que no siguiera. Ahora sabemos que él no sigue, y tanto en la nota de prensa en las declaraciones del Lehendakari como en la nota de prensa del propio Departamento de Sanidad, incluso en las que Ortúzar ya... como presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV ya señaló, pues aparte de esto de que la oposición es malísima por provocar esta dimisión, pues no sabe uno dónde está el listón de la responsabilidad, es decir, quién ha dicho a quién que deje de serlo, porque si Darpón quería seguir hasta que el Lehendakari se lo dijera y al final parece que dimite, tendríamos que concluir que el Lehendakari le ha dicho que dimita, aunque luego a la vez dice que difícilmente se va a encontrar un responsable para Osakidetza mejor que él. Pues ahí hay algo que no cuadra, sinceramente, en el relato hay algo que no cuadra, y para eso no hace falta ser ni de la oposición ni del gobierno. Uno ve que uno dice que este es el mejor para algo y acto seguido dimite, y el que dimite ha dicho por activa y por pasiva que no lo haría salvo que el Lehendakari se lo pidiera, dices, pues no sé, algo tienen que explicar ahí. Pero como digo, yo creo que el problema sigue ahí, y termino ya para tampoco ocupar más tiempo, por lo menos en este primer turno, porque el problema de fondo es un problema de cómo regular los concursos públicos, donde la igualdad, el mérito y la capacidad tienen que primar para el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública, y a la vez, también lo digo para que no quede en el tintero, y a la vez también entiendo que la administración pública tiene que ser capaz de buscar un método, un mecanismo limpio y transparente que permita que los activos que ha dedicado a la formación de determinadas personas sigan revirtiendo en la sanidad pública y no se vayan a la sanidad privada. Acto y seguido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema complejo, y es cierto que es complejo, pero yo creo que la gestión ha estado mal desde el momento en el que, en vez de asumir que hay un problema y que probablemente el sistema de elección o el sistema de adjudicación de plazas mediante el concurso público y con las formas en las que se hacía ese concurso público, pues era un proceso de hace muchos años y que probablemente había que actualizar, modernizar y adaptar, pues se ha hecho una especie de cierre de filas que primero supuso la caída de María Jesús Mújica y ahora la del señor Darpón, pero el problema sigue estando ahí, cómo se celebran esos concursos. Es decir, el señor Darpón señala que él no va a dimitir, supongo que porque tiene la conciencia tranquila y porque cree que está haciendo todo lo que tiene que hacer, y eso no lo pongo en duda en lo que tiene que ver con lo que él cree. Otra cosa es que yo creo que tiene que haber hecho otras cosas, pero bueno, es decir, él tiene la conciencia tranquila y que por tanto no va a dimitir hasta que el Lehendakari se lo pida. Eso es lo que él dice hace 2 semanas, pero es que la reprobación estaba planteada desde mucho antes, y la posibilidad de la moción de censura existía también desde mucho antes. Por tanto, cuando él lo dice también ya sabiendo que eso pasa. No hay un tempus político, no hay un tempo político
que determine que cuando él dice eso no sabe que puede haber una reprobación tal que para el 20 de marzo, creo que era aproximadamente. Ya lo sabía, y lo dice. Y lo dice. Y en estas 2 semanas, sinceramente, o sea, para cualquiera que haya seguido la actualidad política, sabrá que en estas 2 semanas el foco mediático este que abre titulares, portadas y tal, pues no sé si por fortuna o por desgracia está muy alejada de esta cuestión. Es decir, esto tendría su carril y su recorrido en el Parlamento de Gasteiz, donde se tendría que producir esa reprobación o no, porque también el Partido Popular, ese con el que ahora parece que coincidimos desde H. Bildu, como señalas, también ha coincidido con el Partido Nacionalista Vasco en un hito anterior que podía haber supuesto también una cierta reprobación a Darpón y de la que se echó para atrás, de alguna manera, sorpresivamente, con lo que venía diciendo, y nadie señala ahí que algo le daría el PNV para que el PP se retractara. Entiendo que haría su análisis si no le convendría o no le convendría en ese momento, pero en cualquier caso yo creo que la posición de Euskal Herria Bildu ha sido bastante clara desde el minuto 1 para con esta cuestión, e insisto, no es un problema que acabe o que empiece y acabe con Darpón, porque si esto fuera una cacería política, como tú señalas, y como también señaló Ortúzar, y como parece que viene también como nexo común en diferentes notas de diferentes departamentos, a veces públicos, a veces de partido, pero que coinciden en terminologías idénticas, por no decir, bueno, idénticas, que no voy a decir ni siquiera análogas. Si esto fuera así, ya habría acabado. Es decir, si el problema era Darpón y había una auténtica cacería de brujas para con Darpón, o una especie de cacería humana para con Darpón, acabaría con Darpón. Alguien dirá, no, va por el Endacari. Pues no seamos ingenuos. Aquí el problema es el que no seamos ingenuos. Claro que va por el Endacari. Sí, claro, ahora por el Endacari. Pero Josian, hasta yo creo que como todo en la vida, hasta el rival que te parece más batible hay que tenerle un respeto. Y yo no creo que consideres a las gentes de Euskal Herria Bildu, por lo menos, no sé si al resto de partidos, tan inocentes como para intentar disparar a un elefante con un avión de papel. ¿Me entiendes? Es decir, si quisiéramos ir a por el Endacari, probablemente con esta cuestión nos estaríamos dando de bruces, porque sabemos que la realidad institucional es bien diferente. Y te lo dice alguien que ha defendido mociones de censura contra cargos del gobierno del PNV. Y las he defendido. No para que los cesaran, sino para que no los cesaran. Pero esa es una herramienta que existía, y como digo, que el problema no es Darpón. Que Darpón haya dimitido le compete a él, y a él le tendría que competer explicarlo. Si acaso hay hecho lo que es conjeturas, porque hay cosas que no entiendo, y eso no es embarullar. Es decir, no entiendo qué ha pasado en estos días para que él tome una decisión que decía que no quería tomar, y entonces entiendo que alguien la ha tenido que tomar por él, porque él delegaba en esa persona la posibilidad de dimitir o no, pero lo hacía él, no lo hacía yo.